¿Cómo están, estimados amigos? El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia que tal vez mucha gente no está muy consciente de todo lo que está pasando con esto. El que todavía es el país más poderoso y rico del mundo podría quedar al borde de la bancarrota muy pronto. Y si el país más rico del mundo está en bancarrota, bueno, ¿qué le podría esperar a los demás? Bueno, vamos a explicar esto brevemente de la manera más clara posible, como tratamos de hacer en cada uno de nuestros videos. Como saben, Estados Unidos, a raíz de la crisis sanitaria del año 2020, tuvo que endeudarse más de lo esperado, debido a los cierres comerciales inesperados y por los cheques de estímulos emitidos por el expresidente Donald Trump, el cual daba una buena cantidad de dinero mensual a los estadounidenses, especialmente a quienes habían quedado suspendidos o desempleados. Esto duró mucho tiempo. Aparte, creció enormemente el gasto en salud, en defensa, y se emitieron más cheques de estímulo durante bastante tiempo, además de un jugoso plan de infraestructura dado a conocer por Joe Biden, que ha hecho dispararse sin fin la deuda de ese país. Pero como estamos hablando del país más rico y poderoso del mundo, Estados Unidos, ellos tienen el privilegio de hacer dos cosas que otros países no pueden hacer. Número uno es prestarse dinero a ellos mismos, ya que su deuda está en dólares, la moneda que ellos emiten, por supuesto. O más bien dicho, ellos imprimen de manera libre, como cuando tú imprimes dibujos en tu fotocopiadora en tu casa. Y número dos es que ellos pueden incrementar con cada gobierno el llamado techo de la deuda. Como ven en esta gráfica, Estados Unidos con cada gobierno que ha pasado, desde los años 80, la deuda se ha incrementado año con año de forma desenfrenada, con Bush, con Clinton, Obama, yendo a su punto máximo con Donald Trump y ahora con Joe Biden. El asunto es que para que de alguna manera esto se controle y hacer que no llegue al infinito, el gobierno y sus instituciones le ponen un límite a la deuda llamada el techo de la deuda. ¿Cuál ha sido el problema en el 2021 entonces? Bueno, primero la deuda se volvió a incrementar como nunca, el gobierno ha empezado a imprimir dinero como si no hubiese un mañana, imprimen y siguen imprimiendo, el gasto se ha salido de control y esto ha hecho que se supere el límite o el techo de la deuda, que ahora sería de unos 28 o 30 trillones. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Supuestamente hay una disputa entre republicanos, que son más conservadores, y entre demócratas, que son más liberales, ¿no? Los republicanos, por una parte, dicen que no debe haber esta deuda, que no se debe endeudar tanto al país, y por eso apoyan de alguna manera que la deuda llegue a un límite real, porque si no, este problema, por supuesto, no hará más que aumentar a medida que pase el tiempo hasta que llegue a un colapso real y verdadero. Por su parte, los demócratas son más de la vía de gasto público e incrementar la deuda, porque para ellos el fin justifica los medios. Así que durante este tiempo, el gobierno y sus instituciones han estado en disputa por ver si se incrementa el techo de la deuda. Y para el mes de octubre, especialmente para, creo que era el 18 de octubre, este mes, sería el último día para decidir si Estados Unidos podría pagar esta deuda en el caso que se aumente el techo de la misma. Si no se aumenta el techo o el límite de la deuda, Estados Unidos este mismo mes, el 18 de octubre, se declararía en bancarrota. Así como lo escuchan, se podría declarar en bancarrota el país más poderoso del mundo, como cuando una empresa quiebra y no hay nada más que hacer. Y las consecuencias, por supuesto, serían realmente graves para ese país, y no solo para ellos, sino para nosotros también, ya que especialmente países como México y países de Centroamérica, dependemos mucho de Estados Unidos en el factor comercial, en el factor turístico y en las remesas. Si Estados Unidos entrara en bancarrota, esto sería igual a tener 6 millones de personas extras que serían echadas a la calle. Esto costaría unos 15 trillones de dólares de riqueza de los estadounidenses, la cual sería eliminada. Y no solo eso, el nivel de desempleo llegaría a un increíble 9%. Los problemas empiezan, como saben, cuando los gastos de una empresa o de lo que sea superan por mucho a los ingresos. Estados Unidos funciona como cualquier empresa, como cualquier familia que tiene ingresos pero tiene gastos. Entonces, cuando los gastos superan a los ingresos es cuando empiezan los problemas. Tal como nos pasaría a nosotros si ganamos $1000 al mes pero gastamos 2000.
inevitablemente vamos a ir a la bancarrota en algún momento y esto va a ir de mal a peor. En el caso de Estados Unidos, pueden ver en esta gráfica cómo su recaudación de impuestos a través de los impuestos de las personas llegó a un número de 3.5 trillones de dólares. La recaudación, como ven, fue alta, ¿no? Pero el gasto público fue todavía más alto. En esta gráfica pueden ver cómo el gasto entre defensa y el ejército, el gasto superó los 3.5 trillones de ingresos y llegó a un increíble 4.4 trillones de dólares. Pero no es nada de qué sorprenderse. De hecho, aunque no se diga, el déficit fiscal de Estados Unidos empezó realmente más o menos por el año 2001. Esto con la administración de George Bush hijo. En esta gráfica pueden ver cómo el déficit ha ido aumentando desde entonces. Es decir, el final de la primera potencia ha venido desde hace 20 años. Pero cuando eres grande, tu caída no ocurre en 5 minutos, por lo cual no de extrañarse que todo esto haya permanecido en las sombras y en el desconocimiento. Pero solo observen el déficit. Cuando empezó la crisis sanitaria en el 2020, se disparó como nunca a comparación del 2019 y años anteriores. Así que el privilegio de poder endeudarte sin límites, debido a que la deuda está en tu propia moneda, este privilegio tiene que llegar a su fin, ya que el ser humano tiende a abusar de sus privilegios, por lo cual esto solo ha traído que la deuda se eleve hasta el infinito. Pero por supuesto, las élites mundiales no tienen planeado que el país norteamericano quiebre y se declare en bancarrota ahora mismo. Esto pasará, pero no es tiempo. Con lo cual, los demócratas dieron luz verde a un proyecto de ley que busca suspender el techo de la deuda y evitar que el país suspenda sus compromisos a partir del 18 de octubre. El proyecto pasó al Senado, donde afronta una complicada votación debido a la débil mayoría demócrata en la Cámara Alta. Cabe recalcar que los republicanos buscan que los demócratas utilicen un mecanismo de reconciliación que permite aprobar de forma excepcional proyectos con tan solo 50 votos. El movimiento realizado por los representantes demócratas responden al mal llamado urgente de la titular del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal, tras señalar que el impago provocaría, además, el colapso de los mercados globales. Pero mucho ojo, esta represa está a punto de explotar. Lo que están haciendo ahora es poniéndole unos parchitos a la salida de agua para contener el tsunami, pero esto no va a durar para siempre. En algún momento, estos parches perderán su fuerza y la represa explotará, haciendo que el tsunami colapse finalmente. Nosotros creemos que todo esto tendría su punto máximo más o menos para el año 2023, que es cuando se empezará a poner más seria la situación. Es por eso que si vives en el país del norte, la vida ya no será como antes y lo que antes era el primer mundo, de cara al 2030 dejará de serlo, y básicamente en esto consiste el plan, en hacer que las grandes potencias occidentales caigan y como tal van a caer tarde o temprano, y esto es solo el empiezo. Así que si esto no nos hace ya tomar conciencia de lo que está pasando y lo que va a pasar, bueno, seguramente nos va a sorprender el tsunami cuando este llegue. Así que bueno, comenten qué es lo que opinan sobre este tema. ¿Creen que finalmente se elevará el techo de la deuda? ¿Y qué pasará si entonces año con año siguen aumentando esta deuda? ¿Cómo crees que será la caída? ¿Y qué crees que pasará en el año 2023 o cuándo podría pasar este supuesto colapso? Bueno, sin más que agregar, nos veremos en la próxima.